Días a todos, soy Verónica del Río, directora en ORH, y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado en colaboración con Edenred. Como muchos de los que nos acompañáis hoy sabéis, pues la retribución flexible se ha convertido ya en un tema recurrente en los webinars ORH, y lo es principalmente porque, porque se ha convertido en una herramienta básica de gestión del talento y de engagement hoy, ¿verdad? Pero también y sobre todo, pues porque a los que la tenéis que gestionar en el día a día os sigue despertando pues muchas preguntas y muchas dudas. Desde ORH, pues en nuestra voluntad de ayudaros o de tratar de aportaros y clarificar esas dudas, pues convocamos estas sesiones. En unas veces, lo que hacemos es aportaros o ayudaros a manteneros al día con todo el tema fiscal, con toda la fiscalidad que lleva asociada a este tipo de retribución. En otras ocasiones, pues os convocamos para aportaros herramientas y sobre todo tips que os ayuden a incrementar, ¿no?, la adhesión de los empleados, que yo creo que es uno de los hándicaps que sigue arrastrando este tipo de retribución, aunque vamos mejorando y mucho. Y en esta ocasión, pues estando en mitad de la campaña de la renta, hemos querido, explicaros o, desglosar cuál es el impacto de la retribución flexible en la declaración de la renta. Y para ello, pues hemos invitado a los tres expertos que nos acompañan, que estáis viendo en pantalla, que paso a continuación a presentaros, aunque me consta que para muchos pues ya son de sobra conocidos. Están con nosotros, en primer lugar, María Urgorri, que es Flex Manager de Edenred España. María, bienvenida. Buenos días, Verónica. Millones de gracias por invitarnos una vez más. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y están también con nosotros Jordi Rovira, que es CEO y socio de AGM Abogados, y Meritxell de Vilalta, que es abogada fiscal y tributaria también de la firma de AGM Abogados. Meritxell, Jordi, pues un placer también volver a coincidir con vosotros en este espacio de webinars ORH. Muchas gracias, Verónica. Un placer para nosotros. Sí. Sobre la estructura de la sesión, pues comentaros que vamos a dedicar la parte principal de la misma, a, como decía, a explicaros, o en este caso, pues van a ser María, Meritxell y Jordi quienes os expliquen, pues el tema que hoy nos reúne a todos aquí, pero también queremos dedicar una pequeñita parte final, a atender todas las preguntas que este tema os suscite. Para ello, os invito desde ya a que nos vayáis dejando por escrito las preguntas que queráis plantear a los expertos que nos acompañan, pues bien en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma o bien en el chat. Y como os digo, en esa parte final yo seré la encargada de ir trasladándoselas a los expertos para que os respondan. Si alguna de esas preguntas o si tenemos muchas preguntas y el tiempo de la sesión tiene que finalizar o hay preguntas que sean más técnicas, pues no os preocupéis porque tanto María como Meritxell como Jordi se comprometen a daros respuesta, bien sea por escrito y no dejarlas en el tintero. Por mi parte, solo comentar una cosa más. Si quieres, María, como vas a empezar tú, si quieres ir cargando tu presentación. Vale, pues comentaros una cosa más y es que, sobre el material de la sesión, ¿vale? Que en próximos días vais a recibir por correo electrónico tanto el vídeo íntegro de la sesión como las presentaciones que van a utilizar María, Meritxell y Jordi en sus exposiciones, que siempre nos las pedís, ¿verdad? Y nos las solicitáis. En próximos días las vais a recibir por correo electrónico. Y ahora sí, sin más dilación, yo no robo más tiempo a los expertos. María, te cedo la palabra. Millones de gracias, Verónica. Se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, yo creo que vamos a dejar el protagonismo, como comentábamos, a Meritxell y a Jordi, porque creo que es el tema que nos ocupa ahora. Estamos en plena campaña, además, de la renta, y voy a dar simplemente unas pinceladas. Ellos entrarán más en materia de fiscalidad, pero bueno, cómo las empresas deben, yo creo que ya es una obligación el implantar una retribución flexible. Antiguamente decíamos que era por tener una diferenciación frente al mercado, pero a día de hoy de verdad es una realidad, es para poder competir con empresas del sector. ¿Y en qué consiste la retribución flexible? Bueno, pues es permitir al trabajador que decida cómo distribuye su salario. Es cambiar salario dinerario por productos en especie. Ahora lo veremos y os explicaremos más en profundidad cuáles de ellos tienen exención fiscal y cuáles no. Pero es que el empleado pueda destinar parte de ese salario a las necesidades del día a día. Y no se trata de gastar más. Muchas veces decimos,
por ahorro fiscal, no, se trata de que cada uno haga una planificación de los gastos mensuales que tiene, esas necesidades, cuál es su plan de vida y destine ese dinero a esos productos. Podemos destinar un 30% del salario bruto anual, por supuesto nunca tocando el salario mínimo interprofesional, los 1.080 euros, pero podemos destinar ese 30%. ¿Y esto que conseguimos? Ahorrarnos en esos productos, en esos servicios, el pago de impuestos de IRPF. Por supuesto, todo cotiza a la Seguridad Social para no perjudicarnos, que es una pregunta muy habitual, para no perjudicarnos en caso de una incapacidad, para nuestra jubilación, y Dios no lo quiera, pero para un despido. Las bases de cotización en ningún momento se ven alteradas. Lo único que tenemos es ahorros del IRPF. Y además lo vemos mes a mes, nos lo explicarán Meritxell y Jordi, pero con la retribución flexible vamos viendo los ahorros mensuales. Las ventajas, como decía, al final para el trabajador es un ahorro fiscal importantísimo, porque al final no dejamos de cobrar más retribución neta en nuestra nómina mes a mes. Tenemos descuentos por bienes y servicios. Al final puede ser una negociación por parte de la compañía, lo vais a entender muy bien, por ejemplo, para el seguro médico. De forma particular nosotros obtendríamos unas tarifas que a lo mejor no podríamos permitirnos, pero al final por una economía de escala, por una negociación por parte de mi compañía, puedo tener mejores tarifas y además de ahorrarme el IRPF. Personalizo mi retribución, que es importantísimo. A día de hoy nuestros trabajadores nos piden esa personalización. Ya no vale el café para todos. Yo decido que esto es bueno para mi plantilla, bueno, pues será bueno para unos, pero no para otros. Les permito elegir en función de sus motivaciones y de su momento vital que esté en el trabajador. No es lo mismo una persona que acaba de incorporarse a la plantilla muy joven, pues tiene unas necesidades específicas a alguien que está a punto de jubilarse. Entonces le doy un abanico de posibilidades. Para la compañía, no me quiero extender, pero al final es fundamental la corresponsabilidad, garantizar que mi trabajador está bien, que puede conciliar su vida personal y profesional, porque al final no deja de ser una. Si en su casa está tranquilo, rendirá mucho más. Aquí no es tema altruista, pero necesitamos que el trabajador esté rindiendo ese engagement, esa imagen de la compañía de cara al mercado. Y bueno, y mejorar la oferta, ya no solamente cuando haces una propuesta económica, ya no solamente es el salario fijo, el variable, sino todo un paquete de compensación, unos beneficios, la retribución flexible. Aumentamos la fidelidad del trabajador. Como yo siempre digo, si no lo tienes, conviértete en la empresa que siempre quisiste ser. Ofréceles ese plan de beneficios, pero que se adapten de verdad a sus necesidades. Acompáñales en el día a día, hazlo fácil, porque al final un trabajador preocupado está disperso. Hazlo fácil, que vea el beneficio real, mensajes muy claros, porque nos lo van a explicar Meritxell y Jordi. Para los que estáis al otro lado, conocéis muchísimo la fiscalidad, pero quizás para el trabajador es complicado hasta entender una nómina. En definitiva, hacerle la vida más fácil y quitarle todo tipo de preocupaciones. Pero como os decía, para mí es fundamental que la comunicación sea bidireccional. Antes de decidir un paquete retributivo, yo creo que hay que escuchar al trabajador. Hay que hacer, muchas veces me dicen, pero María, ¿cómo lo hacemos? Hay infinidad de formas a través de cuestionarios, el boca a boca, a través de los managers. La responsabilidad ya no solamente es del Departamento de Recursos Humanos, quizás hay que implicar a otros departamentos para que sean los embajadores en un sentido y en otro. Es decir, recopilar las necesidades de los trabajadores, qué les inquieta, qué pueden necesitar y crear ese paquete atractivo y adaptado de verdad a mi plantilla. Hacerles el día, soy muy pesada, siempre digo lo mismo, pero de verdad hacer el día más sencillo para el trabajador, quitarle preocupaciones y obtendremos un mayor compromiso y engagement del trabajador. Ese plan personalizado, bueno, yo me centro en los productos quizás más demandados y más sencillos de gestionar,
Luego Meritxell y Jordi entrarán en detalles y os contarán todos aquellos que tienen una fiscalidad ventajosa y los que no, pero nos centramos en los más comunes, los básicos que sí o sí tienen que estar en un plan de compensación, como es la comida, el transporte, es para acompañar el día a día del trabajador. La comida, el transporte, la guardería, el seguro médico, la formación, hay muchos más, muchos con y sin exención fiscal, pero estos son los básicos. Al final el ticket restaurant, el trabajador tiene que comer y como empresa no es que sea una obligación, pero tienes que garantizar que de verdad el trabajador hace una pausa, puede comer correctamente. Nosotros hemos lanzado además para facilitar la vida a las compañías una tarjeta totalmente virtual que en cuestión de segundos el empleado la puede tener cargada en su móvil. La exención fiscal son 11 euros, darán todos los detalles más adelante, pero estés donde estés, muchas veces me dicen, ya, pero es que mi trabajador está de forma híbrida. No importa, sabemos que la exención fiscal está con independencia de tu jornada laboral y de tu lugar de trabajo, tiene exención fiscal hasta 11 euros. Importante digo la jornada porque antiguamente se entendía que tenía que ser jornada partida y no. Hay muchas consultas, ha habido sentencias en las que incluso para las jornadas reducidas en caso de maternidad por cuidado de menores tenemos que facilitarle también este producto. También tienen que comer y tienen que tener exención fiscal para que no sea una discriminación. La guardería. Diría que es el producto estrella. ¿Por qué? Porque no tiene tope fiscal, excepto en el País Vasco. Ahí luego entrarán en materia en los máximos exentos, pero es para el pago del centro infantil, el primer ciclo de 0 a 3 años. Cualquier guardería y podemos incluir comedor, matrícula, todos los gastos derivados de la escuela infantil. Siempre me gusta recalcar que porque es una pregunta habitual, que es perfectamente compatible con cualquier ayuda, tanto de la comunidad autónoma como a nivel cualquier beca, es totalmente compatible. Tenemos tenemos una red de afiliación, tenemos un contrato específico con las guarderías y hacemos un pago directo todos los días 1 de cada mes al centro y tenemos más de 7.000 guarderías afiliadas, pero evidentemente afiliamos a la carta, no es obligar al trabajador a llevar a un centro específico. Luego el transporte. Es para cubrir el desplazamiento de casa al trabajo, transporte público colectivo, hasta 1.500 euros anuales están exentos fiscalmente. ¿Y esto qué significa? Al trabajador le hacemos una tarjeta, una Mastercard, y puede pagar en cualquier establecimiento donde vendan títulos de transporte público colectivo. Esto para billetes sencillos, billetes de 10, los abonos anuales, Metro, Renfe, AVE, para facilitarle, queremos ser una empresa sostenible, hacer las ciudades más verdes y facilitarles esa movilidad. Aquí, efectivamente, como os decía, la comida, no importa dónde esté el trabajador, este producto está teniendo auge por lo que os digo, porque ya no es necesario comprarte los abonos y también es compatible con todas las ayudas que están en las comunidades, que ahora hay unas reducciones importantes, es compatible. Para cubrir el desplazamiento de casa al trabajo, si evidentemente un trabajador está al 100% en teletrabajo, no aplicaría, y si tiene coche de empresa tampoco, pero es raro que una persona esté al 100%. Entonces, para modelos híbridos, no dejéis de ofrecerlo porque es un ahorro también importante. Seguro de salud. También, como os decía, esto es economía de escala. Al final la empresa negocia unas tarifas específicas para su colectivo, muchísimo más ventajosas que lo haría de forma particular. Son 500 euros de exención fiscal a nivel personal y para mi familia, cónyuge e hijos. Si tiene una discapacidad alguno de los miembros, tiene más ventajas fiscales. Y yo, por terminar, simplemente al trabajador hay que facilitárselo, hay que dar mensajes sencillos, que entienda de verdad el ahorro que supone. No le estamos vendiendo nada, simplemente es que vea qué gastos tiene habituales y convertirlo en estos productos o servicios. ¿Qué significa? Que se lo descuentas antes de la nómina, antes de cobrar. Al trabajador, como a todo el mundo, nos encanta ver una calculadora donde realmente veamos los ahorros.
Hemos puesto 3 ejemplos muy sencillitos, pero yo os animo a la calculadora de Edenred para que cada uno pueda hacer sus simulaciones, incluso invitar a los trabajadores, en caso de no tener todavía implantado una herramienta, una calculadora propia en la que pueda ver su salario, sus ahorros personales con su IRPF y demás. Os animo a que incluso cuando hagáis ese sondeo, esa encuesta, les animéis a entrar para que hagan esa simulación. Pero bueno, con salarios hemos puesto ejemplos distintos, con salarios pues desde 28.000 euros, una persona en la que destina parte de su salario a comida y a transporte, 220 euros en comida y transporte 50 euros, que es lo que podría costar un abono mensual. Esta persona podría llegar a ganar más de 800 euros al año. Es que si al trabajador le haces esta simulación, se lo explicas con calma, por supuesto, no hay ningún tipo de compromiso de permanencia. El trabajador puede probarlo para los meses que necesite y los importes que necesite. No hay que irse a los máximos, ni hay mínimos. ¿Que necesito 10 euros para unos billetes de 10? Sin ningún problema podemos emitir las tarjetas para esos importes. Y luego tenemos distintos ejemplos con salarios ya un poquito más altos. Con guardería, como os decía, las cuotas de las guarderías son altísimas, pues podemos tener ya ahorros de 1.600 euros. No dejéis de invitar a los trabajadores a que hagan esa simulación, porque es simplemente con ver lo que pueden llegar a ganar más, bueno, es atractivo. Y yo creo, y muchísimas gracias, dejo ya el paso a Meritxell y a Jordi, porque creo que este es el tema que puede estar, que necesita la gente de verdad entenderlo en este momento de campaña. Pues muchas gracias, María. Como bien dices, vamos a pasar ya el turno a Meritxell y a Jordi. Pues cuando queráis. Que sabéis bien, ¿no? Vale, buenos días. Muchas gracias a María por su presentación, está muy clara, y muchas gracias también agradecer desde AGM al Observatorio de Recursos Humanos por habernos invitado. La retribución flexible supone la posibilidad del trabajador de elegir qué parte de su retribución será percibida con salario dinerario y qué parte será percibida mediante salario en especie. Entonces, esta opción de remuneración tiene cada vez más importancia tanto a nivel laboral como a nivel fiscal, sobre todo fiscal por la reducción de la carga impositiva que puede suponer para el trabajador, en especial cuando la retribución que se abona puede disfrutar de unas exenciones o bien encontrarse no sujeta a tributación a efectos del IRPF. En esta segunda parte del webinar lo que haremos será analizar los requisitos legales que debe cumplir la retribución en especie. Analizaremos también el impacto fiscal en la renta del empleado, los supuestos de no sujeción y exenciones más habituales. Luego explicaremos la valoración de las retribuciones en especie establecidas por ley y, por último, también cómo se traspasa la retribución en especie a la declaración del IRPF o bien para la empresa cómo lo debe traspasar al certificado de retenciones. Empezamos con las características que debe reunir un rendimiento del trabajo para ser considerado retribución en especie. En primer lugar, debe tratarse de una entrega de bienes o una prestación de servicios. Esto significa que si se entrega efectivo al trabajador para que él mismo adquiera productos o servicios, será una renta dineraria y, por lo tanto, no será una retribución en especie. También debe ser una entrega de bienes o prestaciones de servicios con un precio gratuito o inferior al normal de mercado, siempre con independencia de que suponga un gasto o no para la empresa. Debe ser destinada a fines particulares, es decir, si se utilizan para atender necesidades de la empresa, no será retribución en especie. Debe ser consecuencia de una relación laboral o estatutaria, por lo tanto debe existir un pacto entre empleador y empleado o bien un convenio colectivo que lo prevea y, por último, según la legislación laboral, no puede superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador.
Aquí en esta imagen vemos el impacto que supone, que básicamente lo que busca la retribución flexible es la reducción de la carga impositiva en el trabajador y por lo tanto un incremento del salario neto. Es importante distinguir entre la mediación de pago y la retribución en especie. La mediación de pago existirá cuando el trabajador destina parte de sus retribuciones dinerarias a una prestación de servicios o a un bien, pero el pago se realiza directamente por el empleador. Por lo tanto, la empresa se limita a abonar una cantidad por cuenta y orden del empleado. No obstante, es verdad que en ocasiones la retribución en especie se instrumenta de esta forma. No obstante, para que en este caso sea considerada retribución en especie, deberá existir un pacto, en el contrato laboral o bien en el convenio colectivo que se prevea el pago. Es decir, que la empresa esté obligada a realizar este pago. Entramos ya a los tipos de rendimientos en especie que pueden estar o no sujetos o exentos. El primero que nos encontramos, los supuestos de no sujeción, es los gastos de actualización, capacitación o reciclaje del personal, que no será retribución en especie siempre y cuando se financien por la empresa, sea directa o indirectamente, aunque se impartan por entidades especializadas y siempre que los estudios estén relacionados con el puesto de trabajo. De la misma manera, según indicado por la Dirección General de Tributos, que en adelante nos referiremos a ella como DGT, tampoco serán retribución en especie los gastos y tasas para los exámenes que permiten una mayor capacitación para el puesto de trabajo del trabajador. No serán retribución en especie aquellas cantidades que se entreguen a los empleados para resarcirles de gastos de formación, por cuanto serían retribuciones dinerarias. Y por último, tampoco se admite financiación parcial por parte de la empresa. La financiación debe ser total. Tampoco están sujetas las primas de seguro que cubran única y exclusivamente el riesgo de accidente laboral o de responsabilidad civil en la actividad del trabajador. Según indicado por la DGT, el concepto de accidente de trabajo también incluirá la enfermedad profesional. En el caso de que se cubran riesgos al margen de la actividad laboral, será retribución en especie y lo veremos más adelante. En cuanto a los supuestos de exención, están exentos los rendimientos de trabajo en especie consistentes en entregas a precios rebajados en cantinas, comedores de empresa y economatos de carácter social. Estos servicios se pueden hacer mediante fórmulas directas en comedores de empresa o de forma indirecta, mediante la entrega de vales comida. Pero en ambos casos, el servicio se debe prestar en días hábiles para el empleado y no durante días en los que deben dietas por manutención exceptuadas de gravamen. En el caso de fórmulas indirectas, para que la prestación de servicio se encuentre exenta, debe ser el importe máximo diario, como ya ha adelantado María desde Red, un máximo de 11 euros diarios. Los vales deben ser nominativos, estar numerados, figurar el importe nominal y solo pueden utilizarse en establecimientos de hostelería. Esto existen aplicaciones hoy en día que ya lo prevén para que se pueda aplicar la exención y esté todo bien regulado. La exención también aplica desde la pandemia cuando el servicio se presta fuera de un local previa recogida o entrega en el lugar en el que se esté teletrabajando. Y además la DGT ha tenido la oportunidad de pronunciarse en consulta vinculante de abril de 2021, indicando que la exención se extiende a trabajadores que teletrabajen total o parcialmente. Los vales deben ser intransmisibles, no se pueden acumular, no puede obtenerse un reembolso del importe y es importante mencionar que en el caso de la acumulación, este control no lo debe llevar la empresa, sino que es responsabilidad única del empleado. En cuanto a la utilización de bienes destinados a servicios sociales y culturales del personal, en esta categoría de retribución en especie exenta, podemos encontrar, entre otros, los servicios de guardería y el transporte colectivo. En cuanto a los servicios de guardería, para que el servicio se encuentre exento, se debe prestar en espacios y locales homologados por una administración pública competente, se debe prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil y se debe prestar en la propia empresa o bien contratar un servicio a un tercero autorizado. Y por último, es imprescindible para que esté exento que se ofrezca este servicio a todos los empleados.
Cuando se instrumentalicen las ayudas de guardería, se debe tener en cuenta que no será retribución en especie si se abona en metálico un gasto con previa justificación por parte del empleado, ya que esto sería una retribución dineraria. En la prestación de servicios indirecta, mediante la entrega de vales guardería al trabajador, estarán exentos siempre que sean numerados, intransmisibles, no reembolsables, nominativos, que figure el importe nominal, la empresa emisora, y también deben estar enmarcados dentro de la política general de la empresa, es decir, que sean aplique a todos los trabajadores. Esto, como ya he adelantado, existen aplicaciones para poder controlarlo. La DGT se pronunció en el sentido de que no se incluye dentro de estos vales la adquisición de material escolar o uniformes, por lo tanto, únicamente sería el servicio de guardería en sentido estricto. En cuanto al servicio de transporte colectivo, se trata de un servicio social que facilita desplazamiento de trabajadores del centro de trabajo al domicilio y a la inversa. Para que sea considerado servicio social y no retribución en especie, se debe prestar mediante un servicio colectivo cuya capacidad exceda de 9 plazas contando al conductor, debe ser gratuito y debe estar organizado con rutas de puntos fijos de subida y bajada de viajeros. Por lo tanto, no puede ser un servicio a domicilio. Si la empresa compensara de forma dineraria a los trabajadores que no utilicen estos servicios, esto sería un rendimiento sujeto y dinerario. No nos encontraríamos ante retribución en especie. Las cuotas satisfechas para entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad también se encontrarán exentas siempre y cuando la cobertura alcance al trabajador, pudiendo alcanzar al cónyuge y descendientes con un límite de 500 euros anuales por persona. Es importante remarcar que la ley habla de cónyuge, por lo tanto no aplicará en el caso de pareja de hecho. Y en cuanto a los descendientes, aplicará a cualquier descendiente con independencia de su edad, por lo tanto podría aplicar a nietos, bisnietos y hijos, con independencia también de que perciban o no unos ingresos económicos. También para las personas discapacitadas el límite se amplía a 1.500 euros anuales por cada trabajador y el exceso será retribución en especie no exenta. Vale, y por último, el servicio de transporte público de los empleados entre su domicilio y el centro de trabajo también estará exento siempre y cuando las cantidades que se satisfagan por el empleador para prestar este servicio sean de un máximo de 1.500 euros anuales por cada trabajador y con un límite de 136,36 euros mensuales. Si se excede del límite, la retribución en especie no será exenta. Si la prestación de estos servicios se instrumentaliza mediante fórmulas indirectas de pago, mediante tarjetas o cualquier otro medio electrónico, deben cumplirse los siguientes requisitos. En primer lugar, deben ser las tarjetas únicamente válidas para la adquisición de títulos de transporte público, deben ser numeradas, nominativas, debe figurar la empresa emisora, deben ser intransmisibles, no reembolsables ni por parte de la empresa ni por parte de terceros, y por parte de la empresa se debe llevar la relación de tarjetas entregadas a cada empleado. En caso de teletrabajo, la Audiencia Nacional ha determinado en una sentencia de abril de 2021 que no es obligatorio abonar el plus extrasalarial de transporte pactado en el convenio colectivo. Y esto es todo por mi parte. Dejo paso a mi compañero Jordi Rovira para que nos explique los métodos de valoración de la retribución en especie y cómo implantarlo en la declaración de la renta. Gracias, Meritxell. Gracias, María. Por lo que hemos ido escuchando, está claro que este tipo de retribuciones en especie pues pueden tener un componente muy trascendente, tanto desde un punto de vista de la fidelización de los empleados, como desde un punto de vista de lo que es que las personas que tenemos en el equipo, y al final el equipo es lo más importante en una empresa, pues realmente tengan una mayor satisfacción, sin coste para la empresa, pero sí, evidentemente eso requiere que se organicen debidamente este tipo de retribuciones. Para ello, y en nuestra experiencia, siempre es importante contar con alguien como Edenred para que realmente facilite esta introducción
de este plan de retribución flexible. Porque lo que puede ser algo positivo, si se gestiona mal, al final lo que genera es no satisfacción. Por tanto, ahí sí que tenemos que ser como empresa muy cautos a los efectos de introducir este tipo de planes de retribución flexible. Hagámoslo y hagámoslo en orden y bien. Dicho todo esto, ahora vamos a entrar en la parte de valoración. Como veréis, el criterio general de valoración es el valor de mercado. Tiene todo el sentido del mundo. Si algo tiene un coste de 10, lo que normalmente no vamos a hacer es valorarlo por un valor distinto a 10, sino lo vamos a valorar por el coste real. Y eso aplica tanto a empresas que prestan determinados servicios con los que a su vez retribuyen a lo que son los empleados, como podrían ser los bancos. Los bancos ofrecen créditos. Si doy crédito a mis empleados, el valor de la retribución en especie equivale al valor de mercado de eso que yo estoy ofreciendo a terceros. Pero también nos encontraremos con valoraciones específicas que tienen trascendencia. Es verdad que con anterioridad, hace muchos años, este tipo de retribuciones eran más habituales, pero lo siguen siendo y luego las expondremos. Y también lo que se denomina el precio ofertado al público. Básicamente es lo que os decía antes en relación con el banco, aquello que hace la empresa para terceros, pues oye, pues también lo puedo ofrecer ese tipo de servicios a mis empleados. ¿Cómo lo valoro? Pues por el mismo valor que lo estoy ofreciendo a terceros. Y finalmente, y es más residual, los acuerdos con la administración. La administración y el contribuyente llegan a un acuerdo desde un punto de vista del valor de la retribución en especie. Y eso, en la medida en que se implanta dentro de un sistema de cooperación empresa-administración, pues queda fijado y, por tanto, la administración y el contribuyente tienen seguridad en cuanto a la determinación de ese valor. Por otro lado, siempre se adiciona el ingreso a cuenta en relación con lo que es la valoración de la retribución en especie. Dicho esto, tenemos aquí referencias sobre lo que es el valor normal de mercado, sobre lo que son los préstamos, sobre el interés legal del dinero. ¿Qué quiere decir esto? El interés legal del dinero a día de hoy es el 3,25%, lo quiero recordar. ¿Vale? Si una empresa ofrece, por ejemplo, un préstamo, una empresa, no un banco, una empresa normal, un empleado le solicita un préstamo que no un anticipo de nómina, ese préstamo, si se lo ofrezco con interés cero, pues lo que tendrá como valor la retribución en especie por el préstamo es la diferencia entre el tipo que yo le estoy aplicando, en este caso el cero, sería gratuito, y el tipo de interés legal del dinero. Y esa será la valoración de la retribución en especie. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva, en la que expondremos lo que se denominan las valoraciones específicas, que son las que tenían mucho interés hace unos años y lo siguen teniendo, pero por lo que vamos viendo en el día a día, no son retribuciones que a día de hoy tengan o sean tan habituales. Ojo, con advertencias, porque sí que es verdad que en determinados casos, como vemos abajo de la diapositiva doctrina de GT, sí que son determinados tipos de complementos digamos, elementos que se ponen, en este caso viviendas que se ponen a disposición de los empleados, que por la empresa en muchos casos, por llegar a la conclusión de que realmente eso no beneficia a los trabajadores, no se consideran como retribución en especie. El ejemplo sería una empresa constructora que desplaza a 10 trabajadores a una obra donde sea y para ello, pues mira, llega a la conclusión de que le sale más barato no digamos, llevarlos a un hotel, sino llevarlos a un apartamento que alquila por un mes. En este caso, fijaros que la DGT dice que ahí estamos ante un caso de retribución en especie. Sí es cierto que, vaya, la empresa tiene que hacer esa obra y sí es cierto que esos empleados no van a hacer la obra y no son personas que vivan en la localidad donde se va a hacer la obra, pero aún y así, la Dirección General de Tributos considera que estamos en este caso ante una retribución en especie. En el caso de vivienda tenemos que distinguir en dos casos, cuando la empresa es propietaria y cuando la empresa es no propietaria. En el caso de empresa propietaria iremos por el valor catastral en cuanto a la valoración. Si estamos ante un valor revisado será el 5%, es decir, que el valor catastral ha sido revisado en los últimos años, en los últimos 10 años, y si no es así, el 10%. La ventaja de esta situación es que al final
si la empresa es propietaria, todo esto tiene el límite máximo del 10% de las restantes contraprestaciones que reciba. Por tanto, fijaros que este es un sistema que realmente puede ser muy beneficioso para el empleado, porque en realidad el valor con el precio que está la vivienda a día de hoy y los alquileres, el valor que finalmente tiene que imputarse el trabajador como valor de la retribución en especie queda acotado por ese 10%. Por lo tanto, puede ser interesante. Sí que es cierto que normalmente las empresas, o muchos no tienen viviendas en propiedad a disposición de los empleados, pero bien, sí que sucede en algunos casos, pero cada vez menos. Y en el caso de que esa vivienda no tenga valor catastral, puede ser, es un supuesto raro, pues estaremos en la segunda regla, que es un 5% sobre el 50% del mayor de los valores, es decir, el valor comprobado o el valor de adquisición por parte de la empresa. Es residual. Normalmente las viviendas tienen valor catastral y estaríamos en el punto 1. Importante lo que decía en relación con la limitación del 10%. Si la empresa no es no propietaria, en este caso, ¿a dónde iremos? Pues otra vez al valor de mercado. ¿Qué está pagando la empresa? Pues si está pagando ese importe, pues en definitiva ese será el valor de la retribución en este. Es cierto además que por parte de la Dirección General de Tributos se ha dicho, oye, el coste total, impuestos incluidos, ¿vale? Es decir, y hay una consulta que me parece curiosa, pero básicamente es para supuestos en los que la empresa alquila y no identifica en concreto en el contrato a quién se va a destinar esa vivienda. En esos casos podríamos estar ante alquileres con IVA, si nos identifica expresamente qué persona va a residir en esa vivienda. Por tanto, en ese caso, si fuera así, y podría ser el caso que decíamos antes de los trabajadores de la construcción, el valor de la retribución en especie sería el equivalente a el importe total pagado, es decir, el alquiler más IVA. Este sí que es habitual de supuesto, y seguro que todos lo tenéis encima de la mesa, que es el tema de los vehículos. ¿Cómo se valora el vehículo que tengo a disposición? Pues estaremos siempre ante tres casos distintos. El primer lugar, es menos habitual, es el de entrega directa. La empresa compra un vehículo y se lo entrega al trabajador. Pues vamos otra vez a la norma de valor de mercado. ¿Qué me ha costado el vehículo? Pues esto es el valor de la retribución en especie. No es muy habitual el de la entrega. El que sí que es el más habitual es el segundo, que es el del uso. Oye, pues la empresa no ostenta la propiedad del vehículo, suscribe un contrato de renting, lo que sea, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo se valora la retribución en especie? Pues estaríamos ante un 20% del total coste de adquisición. De hecho, normalmente las empresas de renting, las que funcionan bien, que son la mayoría que hemos visto, te incluyen en el contrato al final un documento en el que te dicen todos estos parámetros a los efectos de que tú puedas valorar la retribución en especie. Esta parte, desde mi punto de vista, sí que es importante tenerla fijada, es decir, es un 20% anual y es importante tener en consideración que, aunque no es habitual, porque normalmente los contratos de renting son a 3-4 años, pero bueno, si ese contrato de renting se extendiera y el vehículo, por ejemplo, lo pusiéramos a disposición de los empleados por 6 años, pues oye, sería 20 por 6, sería más que el valor. No hay limitación, esto es importante. 2, también es importante tener claro que ese 20% es la base de la valoración, pero luego tenemos que ir a lo que se denomina la disposición o el periodo de disposición efectiva a favor del trabajador. Y ahí, cuando vas a inspección de los tributos, es cuando te encuentras con los criterios a día de hoy de la agencia tributaria, que son, desde mi punto de vista, duros. ¿Por qué son duros? Porque básicamente lo que te están diciendo a día de hoy en muchos casos, salvo que puedas acreditar que esto no es así, para ellos el criterio de disposición es normalmente el que os voy a explicar ahora. Es decir, a ver, ¿cuántas horas, según convenio, esta persona trabaja? Las que sean. Y normalmente esto podríamos extrapolarlo a 8 horas diarias. Si un día tiene 24 horas, el resto de horas son horas que potencialmente el empleado tiene a disposición el vehículo y, por tanto, esa es la base de cálculo a efectos de lo que sería el uso particular
del vehículo por parte del trabajador y, por tanto, el uso particular por parte del trabajador es lo que me va a determinar el valor de la retribución en especie que le tendré que imputar al trabajador. El criterio que os he expuesto anteriormente, que es el criterio desde mi punto de vista duro por parte de la inspección, sí que es verdad que encaja con lo que dice la ley a día de hoy, pero sí que es verdad a su vez que, hombre, a priori mis empleados duermen. Por tanto, sí que es verdad que lo tienen a disposición, pero si están dormidos difícilmente van a coger el coche. Por tanto, yo creo que debería establecerse una fórmula de limitación en este sentido. Aún y así, no es lo habitual. Por otro lado, como os decía, si yo puedo acreditar, por ejemplo, que al final de la jornada dejo el vehículo en el parking de la empresa y me voy con mi vehículo, sería un caso totalmente distinto. Por tanto, la regla desde un punto de vista de inspección es la que os decía, pero sí que es cierto que si la empresa es capaz de demostrar que el periodo de disposición a favor del trabajador es distinto, estaríamos en una dinámica que no sería la que os estaba explicando. Por tanto, es un tema de prueba y sí que recomiendo que efectivamente la empresa haga un defense file en el sentido de poder acreditar cuál es la disposición real por sus trabajadores de esos vehículos. En el último caso, el uso de entrega, pues realmente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si hemos estado durante 5 años poniendo a disposición de un trabajador un vehículo, lo que vamos a restar al final, y eso tiene coherencia, son las imputaciones previas que se han hecho en base al uso. Por tanto, si al final del periodo, en este caso pongamos para hacerlo súper fácil, 5 años, yo le entrego al trabajador, pues como voy a restar 5 por 20, al final voy a restar el 100%, por tanto la entrega en ese momento no tendrá prácticamente impacto. ¿De acuerdo? Unas reducciones, pero eso normalmente ya viene establecido en los propios documentos que nos entregan las entidades de leasing. Las reducciones, porque al final estamos en un mundo en que la eficiencia energética es muy trascendente y yo creo que desde un punto de vista de responsabilidad empresarial deberíamos ir para allá, pues en el caso que los vehículos que yo, digamos, ponga a disposición de los empleados tengan esta categoría de vehículos eficientes energéticamente, pues el importe de la valoración quedará minorado en el 15, 20 o 30% en función de las características del vehículo que ponga a disposición de los trabajadores. En el caso de préstamos, otra vez reiteraré lo que decía antes. Es decir, al final, la base es el interés legal del dinero. Si yo hago un préstamo a un trabajador por un tipo cero, pues al final el cálculo de la retribución en especie va a ser la diferencia entre el cero y el tipo de interés legal del dinero. No es el caso, evidentemente, de los bancos. En el caso de los bancos, lo que va a suceder es que tengo que valorar por la diferencia entre el interés que yo ofrezco a los terceros y la bonificación, y es una práctica habitual, que yo estoy aplicando a mis trabajadores. Si, por ejemplo, estoy haciendo préstamos por media de Euribor más 1, me parece un tipo que podría ser el tipo medio, y a mis trabajadores les entrego a Euribor más 0,25, en este caso la diferencia es 0,75 puntos, ese será el valor de la retribución en especie. Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social. Todos conocéis que a día de hoy lo que está sucediendo es que básicamente en gran parte de estas cargas de ahorro se están trasladando a las empresas. De hecho, en el caso en que no estemos ante contribuciones empresariales a sistemas de previsión social, debemos recordar que a día de hoy lo que sucede es que si yo hago aportaciones a planes de pensiones, mi límite de aportación reducible en renta es de 1.500 euros. En el caso de que eso se haga de forma conjunta con la empresa, veis en esta diapositiva que los límites se incrementan muchísimo. Por tanto, dentro de un sistema de planificación de retribución flexible, dado como a día de hoy tenemos el sistema fiscal, pues yo recomiendo que se sondee esta posibilidad porque, en definitiva, al final provoca un aprovechamiento fiscal muy trascendente para el empleado y, a su vez, es cierto que con la perspectiva de cotización de cotizantes futuros y la perspectiva de colapso, o no colapso, sino la perspectiva de minoración de las pensiones a futuro, yo creo que esto es un sistema de incentivo a favor de los trabajadores que sí se debe considerar. Por otro lado,
Fijaros que en determinados colectivos el valor, digamos, que hemos establecido como valor de mercado, y en este caso estamos hablando de empresas que tienen un tipo de actividad concreta que además la ofrecen aquello que ellos hacen a sus trabajadores, pues en este caso ya no estaríamos ante el precio ofertado al público, sino que el precio ofertado al público convencional sería aquel que incorpora descuentos promocionales de carácter general. En este caso es algo muy concreto, pero queríamos exponerlo a su vez, básicamente para llegar a la conclusión del punto tercero, que es el límite. Es decir, estas diferencias de valor no pueden exceder del 15% ni de 1.000 euros anuales, ¿eh? Porque lo que sí que es verdad es que a veces este tipo de empresas que se dedican al mundo textil, por ejemplo, sí que hacen promociones muy, muy trascendentes, ¿vale? Pero deben ser promociones de carácter general. Y la regla de valor residual, y aquí os sorprenderá, porque realmente, o no, pero sí que normalmente sorprende esta diapositiva, porque dices, a ver, la cesta de Navidad es una... Bueno, sí, la cesta de Navidad debe valorarse a los normas del mercado y eso es una retribución en especie. Y casos menos convencionales, pero sí en determinados mundos como el mundo de la startup, por ejemplo, opciones de compra sobre acciones y este tipo de elementos de fidelización para incorporar al capital aquel talento que está construyendo estas nuevas empresas, pues eso también debe tenerse en consideración. Pero yo creo que a día de hoy y en relación con la presentación que estamos haciendo, lo más trascendente está en relación con lo que se puede aplicar de una forma generalizada y básicamente estamos en tema de las dietas, transporte, guarderías, vehículos, si acaso, y todo eso de la mano de un operador como podría ser, en este caso, Edenred, porque no podemos fallar, nos dará la seguridad de que la implantación del plan de retribución flexible se lleva a cabo y se lleva a cabo de una forma que realmente consigue el objetivo de fidelizar a nuestros trabajadores. ¿Y cómo se traspasa la retribución en especie a la declaración del IRPF? De hecho, este era en gran parte el título de este webinar. Pues fijaros que la maravilla de todo esto es, de algún modo, lo que estaba exponiendo tanto María como Meritxell. La maravilla es que si estamos hablando, por un lado, de rendimientos no sujetos, o de rendimientos exentos, los rendimientos no sujetos o exentos, la primera hoja que tenemos aquí es digamos, el certificado de retenciones. Pues no aparecen en este certificado de retenciones. Si nos fijamos en la parte de arriba, ahí sí que aparecerían aquellos que son objeto de tributación. Es decir, por un lado, por ejemplo, en el caso de dietas, si yo no pago 11, sino que las dietas que mis trabajadores perciben son de 15 euros, esa diferencia entre 11 y 15, que es de 4 euros, sí tributará y por tanto sí quedará incorporada a este certificado de retenciones. La retribución en especie clásica que aparece aquí, por ejemplo, es tanto la que aparece en la segunda parte, que es la contribución a planes de pensiones, como la que aparece arriba y normalmente en muchos casos nos encontramos con la utilización de vehículos. Y si yo pusiera a disposición de mis trabajadores vehículos, en la parte de retribución en especie aparecería la parte de disposición a favor del trabajador que ha quedado sometida a tributación. No la parte que ese trabajador tiene a disposición el vehículo para el desarrollo para fines de la empresa o la utilización de ese vehículo para fines de la empresa. Ese no sería el caso. Y luego, la parte del final, lo que tenemos son las dietas y asignaciones para gastos de viaje. ¿De acuerdo? Y exactamente el contenido de este certificado de retenciones es lo que se va a traspasar a la declaración de renta. Fijaros que tiene el mismo esquema. Por un lado, arriba, veréis que incluiremos aquello dentro de la retribución en especie que ha quedado sometido a tributación, que será fiel reflejo de lo que ya incorporaba el certificado, y por otro lado, en la parte de abajo, las contribuciones empresariales a planes de pensiones. Porque, en definitiva, el modelo de la declaración de renta lo que pretende básicamente es que tú liquides y pagues o te devuelvan la diferencia de impuestos que toque. Aquello que no tiene un impacto fiscal, pues aquí no tiene cabida, porque básicamente esto sirve para lo que os digo, para liquidar impuestos. La parte del certificado de retenciones, ese es otro mundo. En el caso
de que la empresa haya valorado indebidamente la retribución en especie, no haya retenido sobre retribuciones en especie que tenía que retenerse. En ese caso, lo que va a hacer la agencia tributaria habitualmente es revisar a la empresa, porque le es más fácil, porque en definitiva, si reviso la empresa, puedo revisar, por decir algo, 75 contribuyentes, que son los empleados. Lo que sí que es cierto es que si la agencia tributaria viene a revisar retención a esa empresa en un momento en que, por ejemplo, por el 2022, me viene a revisar retenciones. Si vienen ahora, sí que estaremos en un punto intermedio. Vamos a ponerlo fácil. Me vienen a revisar las retenciones del 2022 en septiembre. Si vienen en septiembre, la agencia tributaria, por un principio que se denomina de no enriquecimiento injusto, a la empresa no le podrá pedir la diferencia de retenciones no ingresadas por aquellos trabajadores que ya han cumplido con su obligación de presentar renta, porque esos trabajadores ya deberían haber regularizado en su declaración de renta esas diferencias. A la empresa única y exclusivamente se le podrá solicitar esas retenciones no ingresadas por aquellos trabajadores que no han presentado renta. Y esto, en la liquidación que te remite la administración en relación con esas retenciones, te lo deberá exponer expresamente y te deberá decir, mira, por esos trabajadores que ya han presentado renta no te voy a regularizar nada, si hay diferencias, pero por esos trabajadores que no han presentado renta porque no estaban obligados, en este caso sí te voy a regularizar y te toca pagar tanto, más intereses. Lo que en cualquier caso puede hacer la agencia tributaria, si viene en septiembre a revisar las retenciones del año 2022, es no liquidarte por aquellos trabajadores que ya han presentado renta, pero sí sancionarte. Te puede decir, mira, por el conjunto de trabajadores, tanto aquellos que tenían la obligación de presentar renta como aquellos que no tenían la obligación de presentar renta, el conjunto de retenciones no ingresadas por parte de la empresa es de, por decir algo, 10.000 euros. Como tú no has ingresado en plazo esos 10.000 euros, voy a motivar, y lo tienen que hacer debidamente, que tu conducta es sancionable y por tanto te propongo una sanción que habitualmente la proponen en grado mínimo en función de los importes dejados de ingresar. Si son 10.000, te propongo una sanción del 50%, por tanto una sanción de 5.000. Luego, a partir de ese importe de los 5.000, aparecen lo que son las reducciones, tanto por conformidad con la propuesta de regulación que te hacen, como por ingreso. Por tanto, al final, ese importe del 50% puede quedar reducido. Dicho esto, muchas gracias por el evento, muchas gracias por el webinar, muchas gracias a la Observatorio de Recursos Humanos, a Verónica, a Meritxell, María, y vamos al turno de preguntas. Efectivamente, lo primero, bueno, pues agradeceros a los tres, a María, a Meritxell y a Jordi por ser tan explícitos, tan prácticos y tan clarificadores. Tenemos unos minutitos, 7 minutos para ser exactos. Ya sabéis que en ORH nos gusta, bueno, pues somos muy respetuosos con el tiempo. Cuando os pedimos reservar una hora de vuestro tiempo, queremos respetarla porque, bueno, pues todos sabemos cómo llevamos las agendas. Iba a decir que comprimidas, pero realmente están exprimidas. Entonces, lo primero y antes de nada, María, nos han comentado, como has visto por el chat, que había una pequeña errata en tu presentación. Como ya hemos explicado, se ha corregido ya y en la PPT que enviaremos a todos eso ya estará subsanado, pero bueno, por si quieres hacer alguna aclaración rápida. Sí, disculparme, efectivamente había una errata en una simulación de ahorro del último caso que había puesto, pero lo corregimos para poder enviar la presentación y ver el ahorro real. Exactamente. Disculpadme. Vale. Nada, bueno, pues vamos a elegir algunas preguntitas. Como digo, si se queda alguna de las que planteáis que no la podamos atender ahora, pues no os preocupéis porque los tres expertos que están con nosotros se comprometen a daros respuesta y a compartirla con todos. En primer lugar, nos han llegado sobre el tema de guardería. Nos han planteado bastantes dudas sobre las compatibilidades con otras ayudas y me gustaría, bueno, nos piden si podéis explicar un poco más en detalle este tema. Sí, lo primero, Verónica, yo creo que perdón porque a lo mejor he dado lugar a confusión con el tema de las compatibilidades de las becas. Efectivamente pueden ser complementarias, no podemos obtener exención, ahora lo explicarán yo creo que mejor Meritxell y Jordi, pero no podemos obtener exención de una misma cantidad por varios sitios. Pero sí que es verdad que si una familia está percibiendo algún tipo de
de ayuda o alguna beca, podemos, la parte que la familia tiene que pagar al centro infantil, podemos hacerlo a través de ticket guardería. Es complementario, no va a tener doble fiscalidad, no podemos incluir toda la cantidad, ¿por qué no? Porque muchas veces es la beca de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o si vamos a pedir, que esto lo explicarán yo creo que mejor ellos, la devolución en la declaración de la renta por mujer trabajadora de los 1.000 euros. Decimos 1.000 euros, pero normalmente son 83,33 mensuales y el niño un mes suele estar de vacaciones. Entonces, esos 83,33 deben tributar en nómina para que luego te lo devuelvan en la declaración de la renta, con independencia de quién lo pague. Es la mujer trabajadora quien solicita la devolución, pero con independencia de quién haga el pago al centro infantil. Lo que muchas veces hacemos o decimos es que para comodidad del trabajador es que paguen la totalidad y en nómina tributan los primeros 83,33 y el resto están exentos por retribución flexible. A la guardería le llega un único pago y la persona puede en la declaración de la renta pedir esa devolución, pero hacerlo el pago con guardería. Meritxell, Jordi, yo no sé si queréis ampliar un poco más este tema, comentar algo también añadido a lo de María. Pero María lo ha explicado muy bien y veo que estamos en la espera de lo que serían casos concretos. A priori no es el objeto de este webinar, pero aún y así, como muy bien has dicho, Verónica, si alguien tiene una inquietud concreta, por favor que nos la envíe y le responderemos por escrito lo mejor posible. Vale, también nos preguntan por cambiar un poco y por dar un poco, tenemos muy poco tiempo, pero bueno, por tema tickets, restaurantes, también hay así preguntas pues, relacionadas un poco pues, con el, bueno, pues, con el uso, no sé si no correcto o un poco fraudulento, también un poco, bueno, María, tú ya Sí. las has dado las preguntas. Estoy viendo. Sí, Verónica. Diarias. Efectivamente, a mí todavía me sorprende que haya tantas dudas con lo que son las limitaciones o el buen uso del ticket restaurant. Fiscalmente, lo corroborarán Meritxell y Jordi, son 11 euros diarios, no se pueden acumular, es en día hábil. Evidentemente, esa es la ley de IRPF y son los requisitos que tiene que cumplir el ticket restaurant. Sí que es cierto que el buen uso es responsabilidad totalmente del trabajador, pero totalmente. Sabemos, y la práctica, incluso yo, oye, que a lo mejor un menú son 12 euros, pues lo pago con ticket restaurant. Yo sé que a final de mes me voy a quedar sin saldo y habrá un día que no pueda utilizar mi tarjeta porque me haya quedado sin los máximos que son 220 más o menos mensuales. Pero la responsabilidad del buen uso es del trabajador. He visto, y solo por puntualizar, Verónica, una de las preguntas que me decían, bueno, la práctica habitual es que uno paga y luego hacemos Bizum. No, por favor, eso sí que es verdad que es una tarjeta personal e intransferible. Esto no es una comida de amigos, es comida de trabajo, cada uno paga lo suyo, podemos excedernos 11,50, 12, porque ojalá comiésemos por 11, pero no es necesario que saques dos tarjetas, que el restaurante lo hace, porque muchas empresas tienen limitado el uso cuando se da como una ayuda. Normalmente cuando es retribución flexible no se le da al trabajador esa libertad de uso, pero el restaurante admitiría dos medios de pago también. Nos preguntan si es cierto que había sentencia en la que se equipara a la pareja de hecho al cónyuge para poder incluir el seguro de salud en la retribución flexible. Dependerá fíjate, es probable que exista alguna, no la hemos chequeado, pero es probable a su vez que sea de algún tribunal superior de justicia de alguna comunidad autónoma. Por tanto, ese criterio sí que es verdad que sería defendible en esa comunidad autónoma, pero desde mi punto de vista, y yo no lo defendería en otra comunidad autónoma. Sí me podría llevar al supuesto en que yo, si actúo en base a esa sentencia, si viene una agencia tributaria y me revisa, me dicen, oye, que esto está mal planteado, y el criterio de la agencia tributaria es no reconocer las parejas de hecho, que es lo que están haciendo a día de hoy, sí que es verdad que si hiciera eso y aplicara o les dijera que lo he hecho en base a esa sentencia, pues al final, desde un punto de vista de sanción, podría defender que no me sancionaran. Por tanto, desde la perspectiva de mitigación de riesgos, iría mejor. Pero no lleguemos a la conclusión de que porque exista una sentencia, el criterio ha variado. Porque las parejas de hecho, desde el punto de vista de la fiscalidad, pues no son lo mismo que un matrimonio canónico o civil. ¿Vale? La agencia tributaria quiere, no la agencia tributaria, sino la ley quiere que estemos casados.
Nos preguntan también, a ver que sigo viendo por aquí, es difícil, estoy con la presión del tiempo, pero bueno, seleccionar, pero como ya os digo, os vamos a responder a todos, aunque sea a través del correo electrónico, de verdad que no se va a quedar ninguna pregunta sin responder. Pero bueno, por último, una que estoy viendo por aquí, nos preguntan por las nóminas de autónomos societarios, si este tipo de, todos estos conceptos de retribución también deben indicarse en estas nóminas y si, por ejemplo, un vehículo de empresa no es un rendimiento en especie para autónomos societarios. Se nos va un poquito, pero bueno. Ojo con los autónomos societarios, depende del tipo, porque claro, ahí hay un problema que es la ajenidad. Si soy autónomo societario, normalmente es porque mi relación con la empresa es porque tengo un porcentaje o muchos motivos, ¿no? Pero si es el caso, la nota de ajenidad vence y por tanto podría tener un problema desde un punto de vista de las exenciones de lo que es la retribución en especie. Cuando revisemos caso a caso también, a ver si es aplicable o no en ese caso la exención o no sujeción. Y además nos preguntan a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues bueno, leo directamente. En los planes de pensiones, cuando la empresa aporta un euro por cada euro que aporta el trabajador, ¿cómo se aplican esas casillas de la declaración de la renta a cada una de las partes? ¿Qué casillas son las correspondientes? Las contribuciones realizadas por la empresa van aquí, al principio, y las hechas por el trabajador van en un momento posterior de la declaración, que son contribuciones realizadas por parte del contribuyente, ya fuera de su condición de trabajador, a planes de pensiones. Me sabe fatal, quedan algunas preguntas, pero de verdad que el tiempo sé que es oro. Hemos comprometido las 11, tenemos que finalizar la sesión por compromisos de agendas, pero de verdad que tomamos nota de todas las preguntas que se quedan aquí para que las respondan los expertos y, por supuesto, no las vamos a atender de manera individual, sino que las compartiremos con todos los asistentes. Para no robaros más tiempo, yo os quiero dar las gracias a todos y unas gracias muy especiales pues, a María, a Meritxell y a Jordi por habernos pues clarificado todos estos temas. Como decía Jordi, pues el reto lo tenemos en que hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien, porque pues primero por hacerlo bien con los trabajadores, pero también con las empresas, y para eso pues necesitamos manejarnos en un marco de seguridad, de estar seguros de que tenemos el conocimiento y que estamos haciendo las cosas bien, y en eso nos habéis ayudado los tres hoy con esta sesión muchísimo, así que gracias a los tres de manera especial y muchas gracias a todos. Y si queréis despediros. Millones de gracias por la participación. Han surgido muchísimas preguntas que responderemos, Verónica, y gracias una vez más por contar con nosotros. Pues gracias a todos y os emplazamos en próximas sesiones y no os quepa duda que seguiremos contando porque ya forman parte de la familia de expertos de ORH, tanto Meritxell como Jordi como María. Así que muchísimas gracias y que paséis todos un buen día. Cuidado con la lluvia en aquellos sitios como Madrid, donde hoy por fin está lloviendo y está lloviendo de manera sostenible. Gracias a todos. Muchas gracias, María.